El hombre que humilló a Brasil con un gol de otro planeta, el jugador que costó 20 millones de euros y se convirtió en el mexicano más caro de la historia, hoy a los 41 años está completamente olvidado y sobrevive lejos del fútbol. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte la respuesta exacta que da cada vez que lo invitan a regresar a las canchas, y cuando lo escuches vas a entender por qué nunca más quiso saber nada del balón. Nery Castillo nació en San Luis Potosí, pero desde niño se crió en Uruguay, en potreros duros donde la pelota se juega con el corazón y las patadas enseñan carácter. A los 16 años ya estaba en Europa, fichado por el Olympiacos, el club más grande de Grecia. Allí se transformó en ídolo, velocidad, regates imposibles, goles espectaculares. Ganó ligas, ganó copas y se convirtió en símbolo de rebeldía. El público lo amaba porque no era un futbolista común, era un chico con fuego en la mirada. Con 22 años su nombre ya sonaba en toda Europa. Y entonces ocurrió el bombazo. En 2007 el Shakhtar Donetsk pagó 20 millones de euros por su pase. Una cifra histórica que lo colocó en lo más alto. Era joven, talentoso, millonario y parecía destinado a jugar en los clubes más grandes del planeta. Ese mismo año brilló con la selección mexicana en la Copa América. Frente a Brasil marcó un gol inolvidable, controló la pelota, levantó el balón con un sombrerito y definió de zurda cruzada. Un golazo que dio la vuelta al mundo. En todo el torneo jugó como una estrella, anotó 4 goles y fue elegido en el 11 ideal. La prensa lo comparaba con Messi. Para muchos era el nuevo ídolo, el hombre que podía cambiar la historia del fútbol mexicano. Pero el éxito escondía grietas. Nery nunca fue de los que sonríen para quedar bien. Contestaba sin filtros, y eso le trajo enemigos. Cuando lanzó la frase "Tú estás en México, yo en Europa", dirigida a periodistas que lo atacaban sin parar, la prensa la usó en su contra. Lo señalaron como arrogante, como alguien que no sentía la camiseta. Y mientras afuera lo castigaban, por dentro vivía la pesadilla más dura de su vida. Sus padres se enfermaron de cáncer. En la cancha seguía corriendo, pero ya no tenía la chispa de antes. Y en un vestidor de Europa, cuando tu nivel baja, nadie tiene paciencia. En un partido tomó un penal que no le correspondía, lo falló y perdió la confianza del equipo. Desde entonces, cada paso fue más pesado. Quiso recomponer su carrera en el Manchester City, incluso puso dinero de su propio bolsillo para llegar, pero en su debut se lesionó. En la MLS, con el Chicago Fire, jugó poco. Probó en Pachuca, León, en Grecia de nuevo, en España, pero la magia ya no estaba. Lo que lo terminó de quebrar fue lo siguiente. Cuando su madre estaba en fase terminal, pidió permiso al Shakhtar para viajar y despedirse. No se lo dieron. No estuvo en el hospital, no estuvo en el funeral. Esa ausencia lo persiguió siempre. Desde ese día, el fútbol dejó de tener sentido. Su carrera se apagó de golpe. A los 30 años ya no estaba en ninguna cancha. Sin homenajes, sin cámaras, sin despedidas. Simplemente desapareció del mapa. Así fue como Nery Castillo desapareció de los estadios. Un jugador que lo tenía todo, que movía millones y encendía multitudes, simplemente se desvaneció. No hubo rueda de prensa, no hubo homenajes, no hubo cámara siguiéndolo hasta el vestidor por última vez. Fue un adiós silencioso, como si el fútbol lo hubiera tragado sin siquiera agradecerle los recuerdos que dejó. Y aquí me detengo un segundo, porque si hasta este momento la historia te está gustando y quieres más relatos así de crudos y completos, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like y comenta qué recuerdas de aquel gol contra Brasil o qué opinas de su carrera. Tu apoyo nos ayuda a seguir destapando estas historias que casi nadie se anima a contar completas. Después de ese apagón, la pregunta era inevitable: ¿qué pasó con él? Muchos pensaron que volvería como entrenador, otros lo imaginaron en televisión, comentando partidos, dando su opinión. Pero no. Nery tomó un camino que nadie esperaba. Se fue a Grecia, pero no a Atenas, no a estadios, no a clubes. Eligió una isla, un lugar pequeño donde el ruido de los fanáticos y las cámaras no existía. Allí abrió un local que se convirtió en su refugio, una tienda de pesca llamada Nary's Fishing. Imagínatelo, el mismo hombre que un día valió 20 millones de euros ahora acomoda cañas, carretes, anzuelos, redes de nylon y conversa con pescadores locales como si fuera uno más. No hay trajes caros, no hay relojes de lujo, no hay flashes. Solo un hombre en bermuda y camiseta, con manos que ya no tocan un balón, sino anzuelos y sogas. A veces sube fotos a sus redes con una sonrisa breve sosteniendo un pez recién sacado del agua, y si alguien lo reconoce, lo saluda, le pide una foto y le recuerda aquel golazo. Él agradece, posa un momento, y enseguida cambia de tema. Lo impactante no es solo lo que hace, sino lo que evita. Nery no habla de su pasado, no da entrevistas largas, no busca cámaras. Quiere pasar desapercibido. Vive como si el fútbol hubiera sido otra vida, una película en la que él ya no se reconoce. Y en esa decisión hay algo de paz, pero también hay algo de herida. Porque cada tanto, desde México o desde Europa, lo llaman. Lo invitan a programas de televisión, a partidos de leyendas, a cenas con exjugadores. Y él responde siempre lo mismo. Es una frase corta, seca, sin espacio para insistir. Esa frase la voy a revelar llegando al final,
y cuando la escuches vas a entender por qué decidió cortar para siempre con el fútbol. El amanecer en la isla donde vive Nery Castillo no tiene nada que ver con la vida que un día tuvo en estadios llenos. El ruido de los cánticos fue reemplazado por el sonido de las gaviotas, y el olor a pasto recién regado de un campo de entrenamiento por el aroma a sal y pescado fresco. Su rutina comienza temprano, cuando el sol apenas asoma entre las montañas que rodean el puerto. Antes de que los turistas despierten, él ya está acomodando cañas, revisando carretes y colocando anzuelos en vitrinas de madera gastada. El local es pequeño, pintado de blanco, con un letrero sencillo que dice Nary's Fishing. No hay pósters de fútbol, no hay fotos de goles. Solo anzuelos, plomos, redes y flotadores. Quien entra sin conocerlo nunca imaginaría que el hombre detrás del mostrador un día fue portada en toda Europa. Atiende con calma, cobra en efectivo, conversa sobre mareas y vientos, y vuelve a acomodar las cosas como si esa hubiera sido su vida desde siempre. Los vecinos lo ven como uno más. Dicen que es amable, aunque reservado. Que sonríe, pero evita hablar de sí mismo. Para muchos de ellos es simplemente Nery, el de la tienda de pesca. Algunos saben que fue futbolista, pero no todos conocen la magnitud de lo que logró. Y a él parece no importarle. Prefiere ser recordado por recomendar el mejor cebo para la temporada que por aquel gol que hizo temblar a Brasil. En los días libres, suele caminar por el muelle con una caña al hombro. Se detiene, acomoda el sedal, lanza el anzuelo y espera con paciencia. Para un hombre que vivió años con cámaras persiguiéndolo a cada paso, esa espera tranquila se convirtió en un lujo. Nadie lo apura, nadie le grita, nadie le exige resultados. El mar le da algo que el fútbol le quitó: silencio. Cuando algún turista curioso lo reconoce, la escena es casi siempre la misma. Se acercan con el celular en la mano, le muestran un video de aquel golazo en la Copa América, sonríen emocionados y le piden una foto. Nery accede sin problemas, posa rápido, agradece el gesto y cambia de tema. Habla del clima, de la pesca del día, de lo bien que se come en la taberna de la esquina. No se queda atrapado en el recuerdo. Da la sensación de que ese pasado no le pertenece más. Lo sorprendente es lo poco que comparte en sus redes sociales. Apenas alguna foto pescando, alguna captura en sus manos. No hay referencias al fútbol, no hay menciones a clubes, ni siquiera a la selección mexicana. Es como si hubiera decidido borrar esa etapa de su vida, como si la gloria y el dinero hubieran sido parte de otro hombre. Y quizás, de alguna manera, lo fueron. A pesar de eso, hay quienes todavía lo buscan. Excompañeros, periodistas, organizadores de partidos de veteranos. Le ofrecen viajes, estadios, entrevistas. Pero él no se mueve. No quiere. Prefiere quedarse en la isla, en la tienda, en la rutina que lo hace sentir en paz. Y aunque esa decisión parezca extraña para quienes recuerdan al joven rebelde que un día brilló en Grecia, lo cierto es que para él se convirtió en la única forma de respirar sin sentir el peso del pasado. En México, el nombre de Nery Castillo todavía provoca debate. Para algunos es el hombre que levantó al país en la Copa América 2007, que con un golazo hizo callar a Brasil y demostró que un jugador mexicano podía brillar en Europa con la misma intensidad que cualquier estrella. Para otros, es el ejemplo de un talento desperdiciado, alguien que se perdió entre decisiones equivocadas, choques con la prensa y una personalidad que nunca encajó en el molde. Los aficionados más jóvenes lo conocen apenas por videos que circulan en redes, fragmentos de aquel golazo contra Brasil o entrevistas donde aparece retador, con mirada dura y frases cortantes. Los que lo vieron en vivo recuerdan el impacto de esa Copa América, la ilusión que generó, la sensación de que por fin había nacido un ídolo con el carácter suficiente para no achicarse ante nadie. Pero también recuerdan lo que vino después, la frase malinterpretada, los titulares negativos, la caída abrupta. La prensa mexicana fue especialmente dura con él. Lo señalaban como arrogante, como alguien que no respetaba la camiseta, como un extranjero disfrazado de mexicano. Lo hicieron cargar con una etiqueta que nunca pudo sacarse. Y hoy, muchos de esos mismos periodistas lo mencionan con un tono casi nostálgico, reconociendo que quizá no supieron entenderlo, que quizá la historia fue más compleja de lo que ellos pintaron. En foros y redes sociales, cada vez que aparece una foto suya en Grecia o alguna nota sobre su vida actual, los comentarios se dividen. Están los que escriben "ese gol a Brasil no se olvida", los que lo defienden diciendo que la prensa lo destruyó, y los que lo acusan de haber desaprovechado una oportunidad única. Nery se convirtió en un recuerdo polémico, en un nombre que genera emociones encontradas. Excompañeros de selección y de clubes hablan de él con respeto, aunque siempre dejan entrever que era distinto. Cuentan que tenía un carácter fuerte, que no se callaba nada, que discutía si no estaba de acuerdo, y que eso lo hacía chocar con entrenadores y dirigentes. Pero también reconocen que en los entrenamientos era de los más talentosos, que tenía una zurda eléctrica, que hacía goles imposibles y que, cuando estaba motivado, podía ganarte un partido solo. Lo curioso es que, aunque su carrera se apagó temprano, su huella en la memoria colectiva sigue ahí. Porque no todos los días un jugador mexicano humilla a Brasil en una Copa América. No todos los días un chico nacido en San Luis Potosí se convierte en el fichaje más caro de la historia del país. Y no todos los días alguien con tanto talento desaparece de los estadios sin dejar rastro.
Esa contradicción es lo que lo mantiene vivo en las conversaciones, aunque él mismo no busque estarlo. En Grecia, donde jugó su mejor fútbol, todavía hay hinchas que lo recuerdan como un ídolo. En Olympiacos, algunos aficionados veteranos mencionan su nombre con brillo en los ojos. Hablan de aquel joven veloz, insolente, que no se achicaba contra nadie y que se ganó al público con goles decisivos. Para ellos, Neri sigue siendo parte de la historia grande del club. Y eso contrasta con el silencio que eligió en su vida actual. En México, sin embargo, la historia es distinta. Aquí quedó marcado por esa relación rota con la prensa, por esa frase convertida en sentencia, por esa sensación de promesa incumplida. Su nombre aparece en listas de talentos que no llegaron a nada, aunque la realidad es más dolorosa. Neri sí llegó, sí brilló, sí fue ídolo, pero su historia se quebró fuera de la cancha, en un terreno donde el balón no sirve para defenderse. Ese contraste es lo que hace que su historia sea tan poderosa. Porque al recordarlo, no solo hablamos de fútbol. Hablamos de lo efímera que puede ser la gloria, de lo duro que es cargar con tragedias personales mientras el mundo te exige resultados, de lo rápido que la prensa puede encumbrar y luego enterrar a un jugador. Y Neri, con su silencio actual, parece recordarnos que detrás de cada camiseta hay un ser humano que también sufre, que también se rompe. Mientras tanto, él sigue en su isla, sin dar entrevistas, sin aparecer en programas, sin aceptar homenajes. Prefiere que lo recuerden los que quieran hacerlo, y que el resto lo olvide. Esa elección, por dura que parezca, es su manera de cerrar la puerta al pasado y encontrar paz en un presente sencillo. Cada tanto, desde México, desde Grecia o incluso desde canales deportivos de Inglaterra y España, alguien intenta convencer a Neri Castillo de volver a escena. Le ofrecen entrevistas largas, sueldos atractivos, homenajes rodeado de excompañeros, partidos amistosos llenos de aplausos. Pero su respuesta nunca cambia. La dice con voz baja, sin rabia, como si fuera una decisión tomada hace años. El fútbol me quitó más de lo que me dio. No quiero volver. Esa frase, corta y contundente, encierra toda su vida después del retiro. Porque aunque en la memoria de los aficionados queda el golazo a Brasil, las portadas, el fichaje millonario, lo que él siente cada vez que escucha la palabra fútbol no es gloria, es vacío. Para él, la pelota se convirtió en el recordatorio de lo que perdió, de la despedida que no pudo dar, del silencio en un vestidor que nunca supo lo que él estaba viviendo. Cuando lo cuenta a sus cercanos, lo hace sin lágrimas. No necesita dramatizar. Solo dice que el fútbol fue un sueño cumplido que se transformó en pesadilla. Y por eso, aunque sabe que podría ganar dinero fácil apareciendo en televisión o viajando como invitado a partidos con viejas glorias, prefiere seguir en su tienda de pesca, en su isla, con la rutina que lo calma. Lo que para otros sería una renuncia absurda, para él es un escudo. El contraste es tan grande que parece irreal. Imagínate a un jugador que un día costó 20 millones de euros, que se codeó con estrellas en la Champions League, que fue ovacionado por miles de hinchas en Grecia, y que hoy elige abrir cada mañana un local modesto donde se venden anzuelos, boyas y cañas. Es como si hubiera cambiado el ruido de los estadios por el rumor de las olas, los flashes de las cámaras por la luz suave del amanecer en el puerto. Pero en esa elección hay un mensaje fuerte. Neri entendió que la fama es pasajera, que los aplausos no duran y que, al final, lo único que importa es encontrar paz. Para muchos jugadores, la carrera termina y empieza el miedo. Miedo a desaparecer, miedo a que nadie los recuerde, miedo a que el teléfono deje de sonar. Para él, en cambio, desaparecer fue un alivio. No necesita que lo reconozcan, no necesita volver a salir en portadas. Prefiere caminar tranquilo por el muelle, pescar un par de horas, regresar a su negocio y atender a la gente del barrio como un vecino más. Quienes lo visitan en la isla cuentan que se le ve diferente, que ya no es el joven explosivo de los estadios, pero que en su mirada hay calma. Una calma que nunca tuvo cuando estaba bajo la presión de la prensa, de los clubes, de los millones invertidos en él. Esa calma se convirtió en su tesoro. Y es por eso que no quiere regresar, porque teme perderla si vuelve a ese mundo que tanto lo desgastó. En México, su nombre todavía divide opiniones. Hay quienes lo recuerdan como arrogante y quienes lo defienden como un jugador auténtico, que nunca se cayó ni fingió lo que no sentía. Pero lejos de esa discusión, en su isla griega, Neri ya no participa del debate. No contesta, no se defiende, no se explica. Simplemente vive. Y en esa simpleza encontró algo que ni el fichaje millonario ni los reflectores pudieron darle. Hoy, a los 41 años, Neri Castillo vive lejos de las luces, rodeado de mar y redes de pesca. Y aunque el mundo del fútbol lo recuerda como una promesa rota, él eligió verse a sí mismo como un hombre libre. Libre de la presión, libre de los titulares, libre de los fantasmas del vestidor. Para algunos, su historia es triste. Para otros, es inspiradora. Lo que nadie puede negar es que, por un instante, su zurda encendió a un continente entero y dejó un recuerdo que ni el tiempo puede borrar. Y ahora sí, antes de cerrar, si esta historia te gustó tanto como a mí al contarla, y quieres que te sigan apareciendo videos de fútbol, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué piensas de la decisión de Neri Castillo. ¿Crees que hizo bien en alejarse por completo, o piensas que debería haberse mantenido cerca del fútbol?
Tu opinión es clave y nos ayuda a seguir trayendo relatos tan intensos y humanos como este. Porque más allá de los goles, de los contratos y de las portadas, la vida de Nery Castillo nos recuerda una verdad que a veces olvidamos, que detrás de cada ídolo hay una persona, y que incluso los héroes necesitan un lugar para descansar. Nos vemos en el próximo video.